había renunciado a su cargo. De manera que quiero dar la palabra a la senadora Marisa Martínez. Gracias, presidente. Un saludo para todos los compañeros, para los asistentes. Pues creo que el hecho de haberse presentado esta situación, la renuncia del doctor Zamora, minutos antes de que iniciáramos este debate de control político, hace que personalmente deba variar el contenido del debate, porque leyendo la carta de renuncia que ha presentado, yo sí quisiera que finalmente pudiéramos hacer un análisis objetivo de cómo ha sido la actuación del doctor Zamora, cómo ha sido su gestión, y ahora que el gobierno pretende replicar el modelo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el tema de las licencias ambientales, de las concesiones viales y en el tema minero, también valdría la pena darle una miradita a la institución para ver, luego de que analicemos y veamos los resultados reales de gestión del doctor Zamora, si estas fallas que vamos a analizar corresponden a un aspecto personal del funcionario o es la figura jurídica, la institución, la que se presta para estas distorsiones en la gestión. Dice el doctor Zamora en su carta de renuncia que acabamos de recibir, que después de casi 8 años al frente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es un primer aspecto que vale la pena resaltar. Acá no se puede hablar, como en el caso del INCO, donde ha habido no sé cuántos directores, tal vez 14 en su corta vida. Acá en la Agencia Nacional de Hidrocarburos hubo una continuidad atípica, desde que se creó hasta este momento, durante 8 años, estuvo al frente de ella el mismo funcionario. Sin embargo, pues eso no fue garantía ni de eficiencia, ni de transparencia, ni de resultados. Dice que la Agencia Nacional de Hidrocarburos es hoy una entidad eficiente, robusta, independiente y técnica, capaz de enfrentar los retos actuales y futuros del crecimiento del sector de hidrocarburos para apuntalar el crecimiento económico de Colombia. En su corta pero fructífera existencia, dice el doctor Zamora, la entidad ha actuado con profesionalismo, honestidad, transparencia frente a las empresas del sector y en todas sus relaciones contractuales. Yo creo que acá en debates previos y en hechos que traerán los senadores Jaime Durán y el senador José David Name, se podrá analizar a profundidad la mencionada y tan cacareada transparencia en la gestión del doctor Zamora en la ANH. Y al igual que el senador Name hubiera preferido tener al funcionario al frente, como en otras 2 ocasiones habíamos hecho estos debates, donde confrontamos y demostramos que muchas de sus afirmaciones no eran reales. Yo llego a este tema porque la región de la Orinoquia, máxima productora de petróleo, allí se encuentra el campo Rubiales en Puerto Gaitán y allí se encuentran unos municipios petroleros muy importantes como son Barranca de Upía, Cabullaro, Acacías, Castilla. Y llego a este debate porque empiezo a encontrar un conflicto social, una comunidad convulsionada, una comunidad que está en medio del crecimiento petrolero, pero que nada en la pobreza y en las necesidades y empieza a generar unas expectativas ante las nuevas empresas petroleras que llegan a su territorio. Sin embargo, sus expectativas no encuentran eco en las empresas que dan como producto de la responsabilidad social empresarial unos pocos recursos para temas que realmente la comunidad no está esperando. Y entonces, al buscar el fondo de estos graves conflictos, nos encontramos finalmente con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
y empieza a llamar la atención el tema de dónde puede acudir un alcalde de una comunidad para saber cuáles son sus derechos, qué es lo que se entiende por responsabilidad social empresarial, cuáles son esos parámetros. Y encontramos que olímpicamente durante 8 años al frente de la entidad y pese a un claro mandato legal, el director nunca quiso expedir la reglamentación, los parámetros que iban a permitir manejar de manera adecuada esas relaciones entre las empresas petroleras y las comunidades. Entonces, esa es la motivación del debate, simplemente entender por qué la agencia que administra nuestros recursos, las que firman los contratos, la que debe garantizar el cumplimiento pleno de estos contratos, es indiferente a cualquier tema que tenga que ver con la comunidad, pero está muy atenta siempre a captar recursos que no son de ella, sino que le corresponden a las entidades territoriales productoras. Acá llamamos la atención y lo hemos hecho de manera responsable, sin salirnos un milímetro de lo que han dicho los organismos de control. En este caso, vamos al informe de la auditoría de la Contraloría General de la Nación en el 2010. ¿Y allí qué encontramos? Encontramos una primera voz de alerta, una Contraloría Nacional diciéndole al país que cuando pretendió llegar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a realizar su labor de auditoría, encontró francamente una hostilidad, unas limitaciones a sus funciones, donde la agencia no entregaba los informes, tocó requerirlos en varias oportunidades y lo que entregó era fraccionado, era información parcial y no ponía ni siquiera funcionarios como se hace habitualmente, cotidianamente, a una entidad que llegan a auditarla, esta pone a sus funcionarios de control interno a entregar la información. No, en este caso ningún funcionario tenía acceso o ningún funcionario del organismo de control pudo tener acceso a los funcionarios de planta de la ANH, solamente se podía recibir la información por parte de contratistas de la entidad. ¿Y qué empieza a decir la Contraloría General de la República en ese informe que ya aquí hemos mencionado, pero que a raíz de las afirmaciones del doctor Zamora, que renuncia antes de llegar a este debate, queremos decirle al país que veníamos diciendo que allí no había una buena gestión ni unos buenos resultados que deberían haber sido óptimos por las condiciones en que se encuentra a nivel mundial el sector petrolero. En la gestión misional, ¿qué dijo la Contraloría? Así rápidamente, que encontró serias falencias en los resultados misionales, un bajo nivel en el cumplimiento de las metas y una situación reiterativa de años anteriores sin correctivos por parte de la ANH. Es decir, se le pusieron unas tareas de la auditoría 2007-2008 y simplemente no cumplía con estos requerimientos. Señalaba la Contraloría General de la República en un punto que genera gran inquietud, que prácticamente la afirmación es que la ANH, bajo la dirección del doctor Zamora, al momento de rendir sus informes, maquillaba estos informes, los distorsionaba. Exactamente, dice la Contraloría General de la República, los resultados de los indicadores de producción para crudo y gas que incorpora la ANH dentro de su plan de acción no revelan de manera exacta la propia gestión de la entidad, presentando logros de otra entidad del Estado, distorsionando la realidad de la gestión de la ANH. Cuando uno tiene que distorsionar sus propios resultados, quiere decir que no hay algo óptimo para mostrar, como sí lo mencionaba en todos los informes. Continúa la Contraloría
en su informe de auditoría 2010, señalando el incumplimiento de las metas del objetivo institucional de proveer energía. Es que el centro misional, la función principal de la ANH es esa, garantizarnos unas reservas, unos recursos, un desarrollo del sector hidrocarburífero, pero incumplió las metas del objetivo institucional de proveer energía, ya que para el año 2009 apenas alcanzó el 10% de la meta de producción diaria de petróleo en contratos ANH y el 70% en producción diaria de gas. Eso es preocupante, porque en eso se basaba toda la expectativa, o se ha basado toda la expectativa de desarrollo del sector. También resaltó la Contraloría General de la República la inexactitud y disminución de resultados de la ANH en materia de perforación exploratoria. Es decir, que en el 2009 la perforación de 13 pozos exploratorios A3 menos que en el 2008. Los resultados reportados no pertenecen en su totalidad a la gestión directa de la entidad, encontrándose nuevamente, resalta la Contraloría, la distorsión en los informes de gestión, encontrándose que los resultados analizados incorporan logros de Ecopetrol y sus asociados particulares, es decir, no logros directos atribuibles a la ANH, pero en el informe se mezclaba todo para efectos de elevar los índices de gestión. Finalmente, dice la Contraloría General de la República, refiriéndose ya de manera puntual pues a las funciones misionales, que desde la creación de la ANH se han perforado 186 nuevos pozos exploratorios entre el 2004 y el 2009, producto de su gestión como administrador del recurso hidrocarburífero de la nación, frente a 218 pozos exploratorios perforados por Ecopetrol entre los años 87 y 90. Es decir, analizando esta gestión, vemos que hasta la actividad perforatoria fue superada por Ecopetrol en momentos en que no contábamos ni con la tecnología, ni con el respaldo presupuestal que tiene ahora la empresa. Sin embargo, sus resultados eran de lejos mucho más grandes que los que ha obtenido la ANH. Finalmente, una frase lapidaria de la Contraloría en ese momento. Dice que esa situación, esa más baja exploración, nos coloca en cerca de 20 años atrás en materia de perforación exploratoria, pero con un país mucho más desarrollado y con mayores necesidades evidentes de energéticos. A mí me preocupó muchísimo leer este informe y no encuentro coincidencia con esto que nos muestra o que nos ha venido mostrando en los últimos años el doctor Zamora durante su dirección frente a la ANH, y que el ministro de Minas, a quien le llamamos tantas veces la atención para que entendiera las denuncias que venía haciendo esta comisión. Eso en cuanto a lo misional. Yo voy a leer o voy a citar muy brevemente pequeños aspectos administrativos para ver si por lo menos en ese tema existía buen manejo, eficiencia, transparencia. Este es un tema que va a desarrollar profundamente el senador Jaime Durán y el senador Name, como ya lo dijimos. Entonces simplemente mostraré cómo incluso a nivel de pequeños desarrollos administrativos, lo que cualquier entidad, por pequeña que sea, está preparada para manejar y que con seguridad maneja mejor un municipio muy pequeño y sin tanto músculo financiero como lo tiene la ANH que la misma entidad. Primero, un hallazgo administrativo a cargo de la Contraloría General de la República. El valor registrado por consumo mensual de combustible de los vehículos de la ANH registrados en la cuenta fiscal
difiere en más del 1200% de lo realmente consumido. Estamos hablando frente a un tema micro, un tema mínimo, donde debería existir toda la transparencia y la agilidad en el manejo de estos temas, de las cuentas. Ahí encontramos una diferencia entre el consumo y el registro. Segundo, el indicador que determina la inversión en tecnologías de la información por puesto de trabajo en la ANH para la vigencia del 2009 se encuentra sobredimensionado en algo más del 330% de lo realmente invertido. Todo esto es un informe del 2010 frente a la gestión que en el 2009 era francamente deficiente ya en ese momento por parte de la ANH. Tercer ejemplo, la ANH reporta un gasto mensual en papelería para la vigencia 2009 sin haber existido ningún tipo de facturación, no facturaban, allí no quedaba ningún respaldo de las actividades administrativas y de suministro para la entidad. Cuarto, sistemático incumplimiento de los planes de mejoramiento de años anteriores. Quinto, la ANH no cuenta con indicadores que permitan medir los recursos destinados a los proyectos de inversión social y programas que beneficien comunidades directa o indirectamente, debido a que no se presentan estadísticas donde se refleje el tema, y este es nuestro tema. Este fue el tema que nos permitió adentrarnos en este mundo de la ANH y encontrar que realmente lo que veíamos a nivel de registro de actividades, de informes de gestión y de medios de comunicación no coincidía con la realidad. Finalmente, incumplimientos en el deber de selección objetiva y sobrecostos, inmensos sobrecostos en materia contractual. Todos estos, o muchos de ellos, hallazgos con alcances disciplinario y penal que serán desarrollados por los honorables senadores de la Comisión Quinta. Eso fue lo que venía analizando la Contraloría General de la República. En estos días estábamos atentos al nuevo pronunciamiento donde ya se le había dado un término a la ANH para pronunciarse frente a nuevos y graves hallazgos, pero por tener reserva, entonces sobre esos puntos estaremos atentos a los informes cuando ya pueda levantarse esta reserva. Por ahora pasemos a qué dice la Procuraduría General de la Nación, cómo analiza la gestión de la ANH, y llegamos al punto que ha venido generando un pulso de la ANH con los organismos de control en detrimento de los municipios petroleros, de las comunidades que están afectadas por esa actividad y que se han visto despojadas en más de 1 billón de pesos de recursos que eran para salud, educación, saneamiento, pero que insistentemente con asesores, con un pool de abogados, insistía y se mantenía en su postura la ANH de que ese margen de comercialización le correspondía a la entidad, cuando ya la Procuraduría le había advertido en varias ocasiones. Desde el 23 de noviembre le anunció que no podía apropiar los recursos generados como margen de comercialización porque sus funciones en esa materia eran solo de recaudo y giro de regalías, de manera que no podía realizar este tipo de actividades. Pero en un franco desconocimiento a la función de los organismos de control, simplemente el doctor Zamora insistía y aún hoy allí están en la ANH esos recursos congelados tratando de lograr ganar esta batalla jurídica en detrimento de las comunidades. Nuevamente, hace pocos días, la semana pasada, antepasada, la Procuraduría General de la Nación le insiste en que reintegre a los beneficiarios señalados en la Constitución y en la ley los recursos que por margen de comercialización han sido apropiados en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y que reintegre estos recursos, así como todos los que en el futuro reciba por el mismo concepto. Eso quedó claro, ahí están los recursos, no quisieron hasta hoy, ahí siguen a cargo de la ANH. Los rendimientos financieros suspendidos, de los giros suspendidos,
también hubo claridad total, absoluta, sin el más mínimo margen de duda, que esos recursos no eran de la ANH. La Procuraduría le exigió que de manera inmediata contabilizara en favor de las entidades territoriales productoras de petróleo los rendimientos financieros que ascendían casi a 400.000 millones de pesos, toda vez que esa medida de suspensión no era una sanción, era simplemente una medida preventiva. Ahora pasemos a las omisiones y conflictos que se han generado con ocasión de esas omisiones. El tema en el que yo recao, en el que insisto y seguiré insistiendo ante el ministro de Minas una vez llegue de su viaje por Japón y Corea, y con el funcionario que llegue a reemplazar al doctor Zamora, es que no sigan minimizando este tema de las inversiones en responsabilidad social. El detrimento económico para el país ha sido inmenso, demasiados recursos hemos visto que se han perdido por cuenta de esta omisión. Le ordena el decreto ley 1760 del 2003, es decir, hace 8 años desde que se creó la agencia, en su artículo 5 decía que son funciones de la ANH, convenir en los contratos de exploración y explotación los términos y condiciones con sujeción a los cuales las compañías contratistas, como parte de su responsabilidad social, adelantarán programas en beneficio de las comunidades. Le dice el mismo decreto ley al Consejo Directivo de la ANH, en su artículo 8, que son funciones de este Consejo Directivo definir los parámetros para la realización de programas en beneficio de las comunidades. Cuando la ley tan perentoriamente plantea o contiene una atribución, una función, es obligación del servidor público darle cumplimiento. De lo contrario, y acá lo dijimos hace 3 semanas o 4 semanas en otro debate con ocasión del tema del conflicto en Pacific Rubiales, que buena parte de ese conflicto se originaba en un presunto prevaricato por omisión en el que viene incurriendo el Consejo Directivo de la ANH y el director mismo. En este cuestionario que remitimos para efectos de este debate, le preguntamos al director si se había expedido el correspondiente acuerdo, porque acá el ministro también hace un mes y ante los medios de comunicación dijo que ese acuerdo ya estaba expedido, y le insistimos en que no era así, pero la información que el doctor Zamora le daba seguramente iba en sentido contrario, afirmando algo que no era real. Por eso le preguntamos si ya se expidió, y si no se había expedido, ¿por qué no lo hacían? Le estaban ahorrando costos inmensos a las empresas, pero es que esas empresas ya estaban ganando lo suficiente. La respuesta de la ANH, dice el director que el Consejo Directivo solicitó el acompañamiento de la Procuraduría, y que como la Procuraduría tiene todavía en revisión el mencionado proyecto de acuerdo, entonces por eso no se ha podido expedir. Es decir, en su respuesta el doctor Zamora dice, no hemos podido expedir eso porque es que la Procuraduría no ha hecho los comentarios, no ha revisado el documento que contiene ese proyecto de reglamentación. Vamos a ver más adelante qué dice la Procuraduría a esta afirmación mentirosa del director de la ANH. Sin embargo, abajo reconoce que las normas no existen, dice, no obstante la ausencia de las aludidas normas, la ANH sí ha adelantado actuaciones para el desarrollo de las funciones relativas a este tema. Pues no era cierto ni lo uno ni lo otro. La Procuraduría hace poco menos de 2 semanas le dijo al ministro de Minas, quien salió a refrendar lo que había afirmado en esta comisión y en los medios de comunicación, el director saliente de la ANH, le dice al ministro, le aclaramos rotundamente que las actividades preventivas que despliega el Ministerio Público tienen como propósito hacer recomendaciones, pero en modo alguno cogobernar o decidir sobre ningún asunto de competencia de las entidades. Y conminó el 19 de agosto del 2011,
hace pocos días, menos de un mes, al ministro de Minas y al director de planeación y al director de la ANH a que cumplan sus funciones dentro del consejo directivo, se indague por qué no se ha expedido este acuerdo y se expida de manera inmediata. O sea que sí teníamos la razón cuando acá afirmábamos que se estaba incurriendo en un posible prevaricato por omisión, pero el ministro simplemente no estuvo de acuerdo y dijo que sí se había expedido. Ahí está la ratificación de que no se ha expedido a la fecha. Se le preguntó también en el cuestionario, ya para concluir, si se ha desarrollado algún estudio sobre el impacto real y la pertinencia de los programas desarrollados hasta hoy en el tema de la responsabilidad social empresarial o programas en beneficio de las comunidades, y que nos enviara copia de esto si así se había hecho. Yo quiero mostrarle a los senadores cómo nos llegan dos respuestas diferentes de la misma entidad. La envía la subdirectora técnica el 28 de agosto diciendo que no hay ningún estudio como tal y que la ANH directamente hace un seguimiento y análisis. Pero al día siguiente nos contesta el doctor Zamora que sí hay un estudio y que esta interventoría y que este seguimiento lo hace una interventoría especializada y no la ANH. Es decir, esto evidencia, lo digo también con un poco de tristeza, porque si esta era la entidad que teníamos para mostrar en el país, esto evidencia o un engaño o una falta de coherencia y de articulación al interior mismo de la entidad, porque lo que para una era que no existía, para el otro es que sí y le atribuía una competencia diferente. La conclusión de la Procuraduría fue en noviembre, hace 10 meses, que 7 años después, hoy podemos decir 8 años después de creada la ANH, no ha cumplido con las funciones de establecer los términos y condiciones aplicables a los programas de inversión, razón por la cual los sectores de inversión se definen al arbitrio de la empresa contratista. ¿Cuánto se está ahorrando? ¿Cuánto se están ahorrando estas empresas gracias a esta omisión? ¿Y cuánto están perdiendo las comunidades? Es imposible estimar, hacer estas estimaciones, pero sabemos que son pérdidas inmensas. El informe de la Procuraduría en inversión en programas de bienestar a la comunidad le llama la atención en el 2009 y le dice que apenas se ha invertido 2.400 millones en este tema por parte de las empresas, es decir, el 0.07 de las regalías giradas por producción de hidrocarburos. Yo no creo que eso sea justo con los municipios y con las comunidades. Yo quiero que nos ubiquemos no en la imagen de unos municipios millonarios que nadan en recursos, sino en municipios que están afrontando un impacto supremamente fuerte y que hoy tienen al punto de un conflicto social. Ha diseñado un nuevo contrato de concesión que nos llevó a participar en todos los escenarios importantes de la industria del mundo y a organizar 6 rondas exitosísimas donde hemos crecido en este sector de manera impresionante. Sin embargo, si le hacemos una evaluación global a los 8 años de la creación, de la agencia, tenemos que ir a 3 temas básicos: exploración, gestión en cuanto a reservas y participación. Entonces, a la ANH se le encargó la administración de los recursos hidrocarburíferos de la nación y es con base en esta gestión únicamente que se puede medir si lo hizo bien o lo hizo mal, no en cuánto obtuvo por rendimientos financieros, no de cuánto privó a las entidades, sino cuánto logró en la administración. Es decir, la responsabilidad directa de la agencia era mantener una oferta exploratoria concreta a través de compañías petroleras nacionales y multinacionales. Sin embargo, en este campo los resultados son desalentadores, pese a los indicadores que muestra la agencia en todos los eventos. Veamos este cuadro. Esta es la producción de hidrocarburos en la última década, 2000 a 2010. Y vemos
como en el 2004 estábamos en 528, ha habido altibajos, finalmente en el 2010 estamos en 786.000 barriles. Pero revisemos de eso qué le corresponde a los contratos nuevos de la ANH y qué se ocasiona, cuánta producción se ocasiona antes de que ella existiera, que hoy continúan muchos de esos contratos. Y ahí encontramos que en producción, que es uno de los indicativos de la gestión de la ANH, los contratos firmados por la ANH solo aportan 86.000 barriles por día, es decir, el 10.9 de la producción, porque la mayor producción se está haciendo por campos antiguos, es decir, producción incremental, secundaria, no hay una nueva producción y el porcentaje desde que existe la ANH realmente es preocupante, muchísimo menor. El segundo punto por el que él se puede medir, además de la producción, es por las reservas, nuevas reservas desde la creación de la ANH. Sin embargo, desde el 2004 se han descubierto únicamente 98 millones de barriles para unas reservas probadas de 53 millones de barriles equivalentes, es decir, incluyendo gas, incluyendo todos los demás componentes. A la tasa de producción actual, estamos en una producción de 900.000 millones de barriles por día, casi 1 millón. Esas reservas representan una producción de 108 días, lo cual francamente no es lo óptimo que se ha mostrado ante el país. El tercer tema es en inversión, para medir la gestión de la ANH. Y vemos que la inversión en el año 2010, entre 140 empresas que llegaron al país, invirtieron 2.500 millones de dólares, más o menos 18 millones por empresa en promedio, mientras que solo Ecopetrol invirtió cerca de 7.000 millones de dólares. Entonces, ahí apenas hay un 35% de lo que sigue haciendo nuestra empresa estatal. Finalmente, en la participación en producción de 253 contratos, 148, es decir, casi el 60% han sido de contratación directa con cero participación de la producción para el Estado. Los 101 contratos que se han adjudicado por subasta, rondas y mini rondas, le dejan una participación al Estado en promedio del 6.9%, mientras que en el contrato de asociación que operaba Ecopetrol recibíamos el 40%. Yo llego hasta acá simplemente para decir que acá tenemos que buscar quién se estaba beneficiando de estos recursos que perdía el Estado, de estos recursos que no fueron manejados de una manera óptima, que no llegaron a las comunidades. Y acá es donde creo que sigue la segunda parte del debate, donde nos mostrarán los compañeros quiénes se lucraban de verdad de los recursos de la ANH, porque acá lo que vemos finalmente es que se administró nuestra riqueza, claro, tiene que mostrar unos resultados favorables, es que le estábamos entregando todo, pero no lo favorables que debían haber sido con una buena gestión. Por eso hoy tengo que decir que considero que la Comisión Quinta le ha cumplido al país, porque acá lo que estamos haciendo es defender a los colombianos. Personalmente no tengo ninguna animadversión hacia el doctor Zamora, pero yo allí simplemente veía una persona que no estaba sintonizada con las necesidades del país y cuando eso le ocurre a un servidor, necesariamente tiene que irse. Muchas gracias, presidente. Desarrollar el empleo en estas zonas tan deprimidas del país. Tiene la palabra la senadora Marisa Martínez. Gracias, presidente. Simplemente como manera de cierre de este debate y de este tema que hoy nos ocupa, quiero decir a los colombianos y a los colegas que no descansaremos acá en la Comisión Quinta hasta que el gobierno y todos nos sintonicemos en 4 puntos básicos que son los que estamos defendiendo. Tenemos que lograr que la ANH nos garantice una exploración eficiente, un incremento en las reservas probadas, una producción
derivada de nuevos hallazgos, no de viejos pozos, y una mayor participación del Estado en la renta petrolera. Senador Robledo, estamos en mora de dar el debate sobre la renta petrolera. Creo que el proyecto de ley 191 que han presentado los senadores Milton y Durán puede ser la oportunidad para empezar a definir si vamos a seguir entregando nuestra riqueza y simplemente aceptando cualquier cosa a cambio de ella, o si vamos a construir desarrollo con fundamento en ella. No podemos dejarnos confundir con, como lo dijimos hace un rato, cifras maquilladas que estaban ocultando que de alguna manera estábamos permitiendo que pasara un momento importante para el país, para el futuro económico, para el desarrollo, sin que conociéramos la realidad. Y finalmente, queremos actividades económicas respetuosas de la comunidad y queremos una NH que se alinee siempre con la gente, con los colombianos, que defienda los intereses del país, los derechos de las comunidades y no que su inclinación sea hacia las empresas. Yo les agradezco mucho y esperamos a partir de este momento ver un resurgimiento en este sector tan importante para la economía del país. Muchísimas gracias, presidente, y a todos los colegas. Muy bien, senadora Martínez, vamos a leer una proposición. Tiene la palabra la senadora Marisa Martínez. Gracias, presidente. Mi saludo para el señor ministro, para la señora procuradora delegada y para los compañeros y los asistentes. Como veo que el tema que va a plantear el senador Robledo es bastante extenso, yo quisiera, antes del debate, de iniciarlo, presidente, insistir en un tema que la comisión todavía no ha resuelto y que nos tiene supremamente preocupados en el departamento del Meta, como es el tema del conflicto con Pacific Rubiales. Desde el fin de semana se han reanudado las protestas y acabábamos de salir de una muy grave de muchísimos días con fuerza pública afectada y todo en Barranca de Upía. Hoy todos los medios registran lo que está pasando en Puerto Gaitán, específicamente en el campo Rubiales, que opera Petrominerales y sus contratistas. Yo considero que el tema es de tanta gravedad, presidente, que no podemos seguir marginándonos de ir y verificar, como está esperando la población, qué es lo que está pasando en ese sitio. Hoy el gobernador del departamento del Meta, lo escuché en sus declaraciones, haciendo énfasis en algunos incumplimientos laborales por parte de la empresa Pacific. Yo quisiera que ese tema lo resolvamos acá, es un tema que plantearé también en la plenaria, pero considero que la comisión es la llamada a estar presente, ese es un aspecto del tema que nos compete en materia de temas hidrocarburíferos. Presidente, por favor resolvamos, yo tenía entendido que era hoy, que nos íbamos a desplazar hoy 20 de septiembre, que era la fecha que nos habían dado. Creo que el asunto no da más espera y sería muy importante determinar la fecha para ir a Puerto Gaitán. Podríamos hacer, vuelvo e insisto, una mirada personalmente verificar en el campo Rubiales las condiciones de las que vienen lamentándose los trabajadores, pero igualmente la sesión deberíamos hacerla en el casco urbano del municipio de Puerto Gaitán, porque es allí donde se ha generado el mayor impacto ambiental, económico, social, y es allí donde se levantan esas protestas por parte de sus habitantes, que les llega lo malo, lo negativo, el impacto que los hace hoy sentir que llegó el petróleo, pero llegaron los problemas y no los beneficios. Yo le pido, presidente, que ojalá hoy mismo determinemos si vamos a darle cumplimiento a esa proposición que fue
aprobada y en qué fecha. Muchas gracias. A usted, senadora Marista. Quiero hacer estos comentarios referente al tema en la mesa directiva, porque tiene la palabra la honorable senadora Maritza Martínez. Gracias, presidente. Yo quiero llamar la atención de toda la plenaria sobre la situación que se ha vuelto a presentar en Puerto Gaitán. Creo que este tema de los trabajadores de Pacific Rubiales se está convirtiendo en algo muy grave. Es una situación que no puede continuar, porque algo que comenzó como una pequeña llama ya se está convirtiendo en un voraz incendio que está afectando a todas las comunidades de los municipios petroleros del departamento del Meta y ya de algunos otros departamentos. Esta tendencia creciente de protesta y de inconformidad se origina claramente en el impacto social, ambiental, cultural, económico que viene afectando y que vienen soportando los pobladores de Puerto Gaitán. Por eso quiero insistir acá que aunque el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya renunció, aún se encuentra en ese cargo y creo que la ANH es la gran culpable de este conflicto que viene presentándose por la falta de reglamentación de todo el tema de inversión social en responsabilidad de las empresas en esas zonas. Hoy tienen sumido en el descontento, en la frustración a los habitantes de estos municipios y nosotros no podemos permanecer indiferentes a esta situación. El otro gran culpable, y también el Senado debería empezar a ver la posibilidad de adelantar un gran debate en torno a las empresas petroleras, porque Pacific Rubiales Energy, con su acostumbrada mezquindad, ha dado pie, siendo indiferente al manejo mezquino que le vienen dando sus contratistas en el tema laboral a todos los trabajadores. Por esa razón, yo le pido al gobierno, al alto consejero Francisco José Lloreda, que le dé cumplimiento a unos pactos que ya se habían celebrado hace más de 2 meses, que debe instalar la mesa de seguimiento a los acuerdos y hoy es la fecha en que todavía no lo hace. Yo quisiera, presidente, que la plenaria analice la posibilidad también de desplazar una subcomisión, una comisión para verificar el tema y la gravedad de lo que está ocurriendo en este municipio y empecemos a encontrarle soluciones. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto, honorable senadora. Tiene la palabra el senador Pedraza. Presidente, acabamos de terminar una